Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Andrés Gómez y hoy voy a hablarles sobre mi proyecto de investigación de segundo semestre de enfermería. Como título tenemos los cuidados de enfermería en pacientes con úlceras por presión, prevención y manejo. Es importante nombrar que cuando un paciente está sometido a un cuidado de enfermería, es muy posible que hayan diferentes tipos de complicaciones, como lo puede ser una úlcera por presión. Para llegar a explicar esto, primero tenemos que entender qué es una úlcera por presión. Cuando un paciente está sometido a baja movilidad, por ejemplo, cuando está después de una operación, cuando el paciente tiene poca movilidad, pacientes con disfunción para moverse, pacientes parapléjicos con hemiplejías que no pueden moverse fácilmente, como en UCIs, es muy posible que el paciente, al pasar tanto tiempo en una sola posición y con el peso de todo el cuerpo sobre un solo lugar, aparezcan úlceras por presión. Estas úlceras por presión son muy difíciles de tratar y controlar, dado que son muy comunes. Y como el peso se mantiene siempre en el mismo punto, son difíciles de tratar. Es por este motivo que es importante para el departamento de enfermería saberlas tratar y ante todo evitar. Para la descripción del problema, como bien lo nombraba, es importante tener en cuenta dos puntos: la alta incidencia de úlceras por presión y la baja adherencia de protocolos de prevención. Es importante entender que este inconveniente de las úlceras por presión es muy común en las entidades de prestadoras de salud, dado que como los pacientes tienen dificultad para moverse y hay una gran cantidad de pacientes por personal, es decir, a un solo enfermero se le asignan muchos pacientes, es muy común que el enfermero no tenga el tiempo suficiente para mover a todos sus pacientes y este tipo de lesiones puedan aparecer. Al igual, es importante nombrar que hay una baja adherencia a los protocolos de prevención. Dado que es una enfermedad o que es una incidencia o que es un problema que se aparece muy comúnmente en las entidades de salud, hay protocolos de seguridad para evitar que esto ocurra. Sin embargo, en la mayoría de instituciones que prestan salud no se hacen efectivos estos protocolos de protección. Es por eso que es importante en esta investigación entender por qué no se están llevando a cabo y buscarle una manera de que se lleven a cabo. El cuidado de enfermería es crucial para prevenir o manejar las úlceras de salud. Si bien tenemos entendido que en las entidades que prestan salud hay una jerarquía, están los médicos, están los enfermeros auxiliares y están los enfermeros profesionales junto con otros profesionales de la salud como pueden ser psicólogos, este tipo de lesiones están sumamente ligados y relacionados con el departamento de enfermería, dado que los jefes de enfermería y los auxiliares de enfermería son los encargados de movilizar y tratar con el paciente directamente. Entonces, todas las lesiones por presión que puedan verse en un paciente van a estar directamente relacionados con el departamento de enfermería. Es por este motivo que para nuestra carrera es muy importante investigar, entender y comprender cómo funciona o cómo podemos evitar este tipo de lesiones por presión. También hay que tener en cuenta que este tipo de presiones de enfermedades por presión, de úlceras, van a incurrir en más gastos para la entidad prestadora de salud. Si un paciente desarrolla una herida por presión dentro de la entidad de prestadora de salud, tendría que la entidad prestadora de salud comenzar a costear todos los gastos que genere este tipo de lesiones. Por eso es importante que el equipo de enfermería esté muy pendiente de evitar, prevenir este tipo de anomalías. Para nuestra pregunta de investigación tenemos: ¿cómo afectan las intervenciones de enfermería en la prevención y manejo de las úlceras por presión en pacientes hospitalizados? Como bien lo he venido nombrando, el departamento de enfermería es el directamente implicado en este tipo de heridas. Por eso es importante determinar cómo un buen manejo del departamento de enfermería va a producir o va a evitar que este tipo de úlceras en la piel aparezcan. Dada esta pregunta, tenemos un objetivo principal: evaluar la efectividad
de las intervenciones de enfermería en la prevención y manejo de las úlceras por presión en los pacientes hospitalizados. Es importante evaluar la efectividad porque, como bien nombrábamos, dado que existen diferentes protocolos, hay que seguirlos y cumplirlos, o si no, todo este esfuerzo por tener los protocolos y tener los lineamientos no van a servir de nada. Entonces es importante averiguar, determinar cómo se están llevando a cabo y qué tan efectivos son y pueden llegar a ser. Ok, en el marco teórico tenemos un poco de lo que les he venido nombrando. Las úlceras por presión son estas heridas que pueden aparecer en la piel, comúnmente en las áreas donde cae todo el peso, que pueden ser articulaciones, en donde el peso del cuerpo se apoya, y son estas heridas que se producen por aplastamiento de la piel. Cuando una persona está inmovilizada, la piel se presiona en los puntos donde hay articulaciones. Si la persona mantiene mucho en esta posición, la perfusión sanguínea se va a disminuir en esos puntos de presión. Si no hay perfusión sanguínea, las células que están en ese punto de presión van a comenzar a sufrir un muerte inesperada o necrosis. Es por esta razón que la herida se comienza a agrandar. Podemos comenzar a ver heridas por presión, edemas, lo que comúnmente llamamos morados, y posteriormente la herida se comienza a expandir, se puede comenzar a abrir la piel y comienza a socavarse, por decirlo así, un hueco. Y es ahí donde la herida por presión comienza a aumentar y comienza a hacer algo riesgoso para el paciente. Para el cronograma de cómo podemos trabajar en esta investigación tenemos lo siguiente. Tenemos de 1 a 16 semanas de investigación. En la semana 1 vamos a definir el tema, vamos a estudiar, vamos a saber cómo vamos a aplicar la investigación. De la semana 3 a 4 vamos a revisar la bibliografía o revisar diferentes tipos de recopilación de datos. De las 5 a 6 vamos a validar los instrumentos que necesitamos. En las 9, de las 7 a 9 vamos a recolectar los datos a través de encuestas. Y lo que es de la semana 10 a la 16 vamos a hacer todo lo que son análisis, redacción de informe final y conclusión de los datos tomados. Hay que tener en cuenta que esta investigación tiene ética para saber, porque como tenemos que hacer encuestas, tiene que haber un consentimiento informado, tiene que haber confidencialidad de la información que se pide y tiene que haber ciertos tipos de ética y lineamientos que debemos cumplir. Por último, esperamos resultados como identificar por qué los lineamientos no se están siguiendo, por qué las heridas por presión siguen siendo uno de los grandes inconvenientes que hay en las entidades de salud y cómo evitarlo. Esta es la investigación y el objetivo de la investigación. Finalmente, como conclusión, esperamos determinar cuán importante es tener un servicio bueno de enfermería y qué tan importante o tan útil puede llegar a ser un buen trato, un buen seguimiento de las políticas de cada institución para evitar este tipo de acontecimientos. Muchas gracias por la atención prestada. Mi nombre es Carlos Andrés Gómez. También, antes de terminar, quería apoyarme un poco en las políticas de investigación de la Universidad Manuela Beltrán, en la cual podemos decir que esta nos va a ayudar muchísimo. Incluye contribuir al avance científico del país con el desarrollo de investigación básica y aplicada encaminada a la búsqueda de conocimientos de nueva y apropiada ecuación de la tecnología para dar respuesta a las necesidades de la comunidad. Al mismo tiempo, sería muy útil hacer esta investigación con el grupo de investigación 3 de la Universidad Manuela Beltrán, que es el grupo de investigación Salud, Facultad en Salud.